Los chinos entienden que ellos, de esos 6.000 años de historia o más, solo no han sido el centro del mundo durante 200 años, que había pasado ese poder a Europa, pero la ha vuelto otra vez allí. Ellos consideran que es su momento y claramente lo está siendo. Europa se va a comer viva en sus propios problemas y va a entrar en una crisis muy potente, a todos los niveles, por desgracia. Imagínate recuperar esa hispanidad. Imagínate convertirnos en la cuarta potencia mundial. Es decir, el mundo no se va a repartir entre 3, se va a repartir entre 4. Vamos al canal del Coronel. Sabéis que la gran noticia del momento es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. El enfrentamiento geopolítico, económico, comercial, tecnológico, desde todos los puntos de vista. Pero ¿qué sabemos realmente de China? ¿Por qué China actúa como actúa? ¿Qué sabemos de la idiosincrasia del pueblo chino? Que es tan importante entender las mentalidades de los pueblos. Y sobre todo, ¿qué sabemos de su historia real? China es mucho más que un estado con 2.500 años de historia. Ellos se consideran una verdadera civilización con al menos 6.000 años de antigüedad. Hay quien la amplía hasta los 8.000 años. En cualquier caso, con muchos siglos de antigüedad. Que además, durante prácticamente todos esos siglos, quitando los últimos 200 años, ellos fueron el centro del mundo, que es lo que significa etimológicamente China, el país del centro. Y además así se consideran, con una mentalidad muy particular. ¿Y quién mejor para explicarnos esta historia de China, para entender su pasado y por tanto entender también su presente, incluso hacer un pronóstico del futuro, que nuestra maravillosa historiadora de cabecera, Margarita Torres, que sabéis que nadie como ella nos puede ilustrar, nos puede iluminar sobre la historia y en este caso sobre la historia de China. Margarita, bienvenida de nuevo al canal del Coronel. Este es tu canal, que es tuyo. Muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un placer. Además, fíjate, casi es como una maravillosa cita de amigos para poder hablar de temas interesantes que interesan a otros muchos amigos que nos ven al otro lado de las ondas. Y en este tema, no interesante, interesantísimo. Bueno, es el tema del momento. Totalmente. Más interesante imposible. Totalmente. Porque efectivamente, qué importante es, ¿verdad, Margarita?, entender la historia para comprender lo que está sucediendo. Completamente. Es que si no mira, hay un dicho de los nativos americanos que a mí me encanta, que dice que no puedes juzgar a nadie si no llevas los mismos mocasines y caminas con esos mocasines durante tiempo, ¿no? Y los occidentales tendemos mucho a, desde nuestra posición, casi desde la barrera, ver al otro como una especie de adversario raro que no quiero conocer demasiado. Pero cuando te pones en los mocasines del otro, empiezas a entenderlo todo. Y pones en los mocasines de China, yo creo que es un poco lo que vamos a hacer hoy. Así que espero que cuando terminemos esta charla de amigos, pues se sepa un poquito más de esa cultura que, te confieso, a mí personalmente me fascina. Si tú lo sabes, practicante de artes marciales chinas. Yo he hecho lo que se llama tradicionalmente Kung Fu, realmente se llama Choi Li Fat, pero sí que es verdad que mi aproximación a la cultura china es de hace muchos años y les he ido adquiriendo cada vez más respeto, entendiendo más y en el fondo también admirando muchos de los avances que han tenido. Y cuando te pones en esos mocasines chinos, comprendes muy bien que después del siglo de la humillación, del que hablaremos, que acaba cuando Mao Zedong llega al poder y comienza este otro nuevo siglo, ¿no? Que sea un poco el del sueño chino que culmina en 2049, pues entiendes esa mentalidad del chino. ¿Por qué? Mira, lo primero de todo porque, Pedro, cuando nosotros explicamos nuestra historia, hablo de un español, un francés, un americano, ¿no? Siempre empezamos que si los sumerios, que si los egipcios, luego nos vamos a los griegos, los romanos, esa es nuestra línea, ¿no? Y nos olvidamos que existe muchísimo más mundo, que existía otras culturas en América, algunas veces hemos comentado cosas de ellas, que tenemos una civilización potentísima en Asia, tú lo decías, tenemos el corazón. Claro, China es un auténtico monstruo a nivel cultural, histórico. ¿Cuándo nace? Pues cuando los faraones de Egipto. Pero ellos tienen una línea de continuidad tremenda hasta nuestros días. Respeto mucho a los chinos porque los chinos aman a su país. Algunas veces lo hemos comentado, ¿no? Realmente un país cuyos habitantes no se sienten orgullosos de vivir allí o de ser hijos de esta tierra, con defectos y con virtudes, porque nadie dice que la historia de un país sea perfecta siempre, pero si tú no sientes ese orgullo de lo que han hecho tus antepasados, pues eres un ser humano un poquito flojito. Y no puedes afrontar. Los chinos se sienten muy orgullosos de absolutamente todo. Y cuando uno habla, por ejemplo,
que el Imperio Romano, que es nuestro gran referente, ¿no? Gran referente es Roma para todos nosotros. Pues ese gran imperio entra en contacto con el otro gran imperio y aparece en las fuentes latinas como Sérica, es decir, China. Los romanos la llamaban Sérica y los chinos llamaban a Roma Da Qing, con lo cual estaban identificadísimos los imperios, pues nos damos cuenta de esos puntos en contacto tan interesantes desde el respeto de las dos grandes civilizaciones de la antigüedad, China y Roma. Que hablan incluso de Fíjate. una legión perdida en China, ¿no? Sí, eso es interesantísimo. Bueno, Santiago Posteguillo, que es un gran escritor, buen amigo y además es un tipo que se investiga cada novela a fondo, eso surgió de una conversación de mucho tiempo atrás entre un grupo de amigos que nos llevamos muy bien y él investigó mucho y sacó un libro sobre esto. Y a ver, hay muchas teorías, que si fue después de la derrota de Carras, que si fue un tema con los persas, hay muchísimas teorías, pero sí que es verdad que hay unas zonas que el ADN confirma presencia europea. Entonces eso es interesante. Luego otro tema importante es cuando vamos avanzando y llegas a la Edad Media. En la Edad Media nosotros tenemos pues, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Abasí, el Califato, unidades que a nosotros nos resultan reconocibles, los reinos de León o el reino de Aragón. Pero claro, es que China, que ya está unificada, es una potencia mundial en el momento. Entonces, si quitamos el foco de nuestra zona y nos llevamos el foco a Asia, de repente tenemos a una nación que sí tiene guerras de unificación, etcétera, pasa por muchos periodos, ¿no? Que sea muy largo de explicar, pero que tiene una gran influencia, por ejemplo, en Corea, que es otro de los grandes desconocidos. Corea tiene una historia maravillosa y potentísima. Y si quieres un día lo podemos analizar para entender la mentalidad del otro factor de esa zona asiática, ¿no? Que tanto miedo da. Y después tenemos, por ejemplo, que la influencia de China llega incluso a Japón. Nosotros en artes marciales respetamos muchísimo a los karatecas y decimos que son un poco los hijos de los practicantes del kung fu. Entonces hay muchísima relación a nivel pues, religioso, del budismo, es decir, es todo un gran unicum que funciona con mucha potencia y que nosotros ignoramos, igual que la cultura de la India, por ejemplo. Ahora estamos en el año que conmemora la llegada del pueblo gitano a la península ibérica y el pueblo gitano es de origen indio, pero además son descendientes de una nación guerrera muy potente. Entonces, cuando uno explica también de dónde surgen, te das cuenta de muchas de las raíces y de la idiosincrasia de personas que llevan 500 años con nosotros y que, bueno, pues son parte del pueblo español, evidentemente, de nuestra historia. Claro, volviendo a China, tienes un momento muy potente que es cuando el gran Gengis Khan, otro personaje que admiro muchísimo, aunque era un poco bruto, se expande hasta Occidente, incluye el mayor imperio que ha visto el mundo, porque si lo miras en extensión kilométrica, jamás ha habido un imperio, ni siquiera el nuestro, que haya llegado a la extensión del de Gengis Khan. Temujin, ¿no? Temujin, exactamente, que tiene una biografía maravillosa y es un personajazo. Pues cuando este hombre llega hasta Occidente y sus sucesores, que son la famosa Horda de Oro, llegan hasta el extremo de Occidente, a todos los europeos se nos atragantó en las ánginas el poder que veíamos. Arrasaron con los eslavos, vinieron hasta las puertas del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, hablamos de gente muy poderosa y sobre todo que partiendo del respeto a las tradiciones anteriores, construyen nuevas realidades y siempre con una maquinaria militar brutal, que es otro aspecto importante de China, porque ahora que está tan de moda, ¿no? De repente os han descubierto a los militares, entonces hay que invertir en el ejército español y bueno, lo que antes se pedía y parecía mal, ahora parece que es una necesidad, ¿no? Pues los chinos, que para esto han sido siempre más inteligentes, saben que una nación es tanto más poderosa cuanto mejor esté su ejército, porque ¿quién te va a defender? Evidentemente el ejército. ¿A quién tienes que cuidar y mimar? Evidentemente a los que están dispuestos a dar la vida por ti. Y esto los chinos lo entendieron desde el año 4000 a.C. O sea, fíjate si nos lleva ventaja. De hecho, las artes marciales que nacen en China son artes militares y están destinadas para el ejército. Por eso son tan buenas. Y también vinculadas con ellas tenemos otras artes marciales más modernas y bueno, pues de forma muy lejana podemos decir que también entronca pues el Spetsnaz ruso y algunas otras disciplinas, ¿no? El modelo chino llega, como digo, hasta las puertas de Europa. ¿Y qué hace Europa? Se echa a temblar. No teníamos fuerza para oponernos a los mongoles. Y de hecho la presencia mongol es brutal en Europa. Que se lo digan a los rusos o a los ucranianos, por ejemplo. Lo bien que se llevaban con los mongoles. Claro, o a zonas de lo que es Turquía y del califato. ¿Quién acaba con el califato abasí? Acaban los mongoles. Entonces estamos hablando de la gran potencia mundial. Y esa gran potencia mundial acaba teniendo un epicentro muy potente en China. Y seguimos más para adelante.
Y entonces ya llegamos pues a la ruta de la seda, llegamos, por ejemplo, a todos esos contactos tipo Marco Polo, los mercaderes, y siempre se parte de la admiración y del respeto. Mira, sé que es una película propagandista china, porque lo es. La Gran Muralla. A algunos le gustarán, a otros no. Evidentemente es de fantasía, nadie se cree que vayan a salir esos bichos, pero te demuestra algo muy importante, y es la mentalidad del chino. Cuando de repente tú tienes unos escuadrones que están dispuestos a entregar su vida y hay unos que se llaman yo no soy nadie. Entonces, toda esa mentalidad de servicio que tanta admiración causa en los occidentales que protagonizan la película, en realidad es la herencia de ese pueblo chino milenario. Y sigues más, ¿no? Y de repente llegamos los españoles y llegan los portugueses. ¿Y cómo llegamos? Pues algo que tú conoces muy bien en este libro magnífico que además está teniendo tanto éxito y que merece más, que es Geohispanidad. El imperio español es un imperio que respeta. Podemos llegar a dominar, podemos llegar a conquistar, pero siempre desde el respeto y, por supuesto, desde la integración. ¿Cómo es el modelo inglés? Pues lo sabemos muy bien los dos. Depredación. Absoluta. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, los portugueses, pues llegan 1514, se asientan allí, crean Macao. ¿Qué es Macao? Un punto de encuentro, un punto de intercambio. Oye, Portugal jamás tuvo un problema con China. Qué casualidad. ¿Llegaron misioneros jesuitas? Sí. ¿Se les respetó? De aquellas maneras. Eso ya sabemos que no siempre, ¿no? Cuando es un tema religión, pues a veces sí, a veces no. Pero, por ejemplo, cuando llegó Matteo Ricci llegó con una serie de avances y los chinos, que tienen una cultura maravillosa, una filosofía espectacular y una curiosidad innata, quisieron saber lo que Matteo Ricci les explicaba. Y le respetaron. Anda, mira qué curioso. Ah, pues mira esto. Ah, pues no sé qué. ¿Qué hacen los portugueses mientras están llegando nuestros jesuitas y la corona española, pues desde Filipinas y todo ese entorno trabaja? Y al final ya sabemos que Portugal y España se unen con Felipe II y todo el tiempo que caminamos juntos seguimos desde el respeto. Pues, por ejemplo, se pagaba un tributo anual. ¿Por qué? Porque China te está dejando utilizar su territorio. Por lo tanto, lo normal es que tú le pagues un dinero a China. Claro, ¿qué pasa? Llegamos a una dinastía muy potente. Pero la relación con el Imperio Español fue magnífica a través de Claro, Filipinas, ¿verdad? Nos absoluto. compraban buena parte de la plata que les Eso es. servía para lo que pagaban a sus funcionarios y también a los mercenarios que les protegían las fronteras. Pero la relación era excelente a través de Filipinas. Exactamente. Fíjate qué bonito sería que a Pedro Sánchez le hubieran explicado estas cositas antes de hacerse el viaje, ¿no? Y hacer ciertas reverencias. Pues a lo mejor hubiera estado bien recordar las raíces comunes, los puntos de encuentro comunes desde el respeto que siempre la corona española ha tenido hacia el imperio chino, ¿no? Que en el fondo sigue siendo un imperio, aunque sea en un país comunista. Pero es verdad que ellos, por ejemplo, la plata. Y esto es algo que a los ingleses les ponía malísimos, porque claro, ellos como son el centro del mundo, o sea, el corazón no es China, el corazón siempre ha sido el imperio británico, ¿no? Ellos pensaban que siempre el modelo de intercambio tenía que ser como ahora es el dólar estadounidense, ¿no? Que estamos intentando volver al patronodo, pero ellos se mantienen, pues era la libra esterlina. ¿Y qué hacían los chinos? No se fiaban. Decían, no, majo, no, tú me pagas en plata española. Que los españoles sé que no me engañan. Además, en los museos chinos hay todavía mucho real de A8 resellado. Fíjate, mira, eso no lo Muchísimo. sabía, qué Sí, curioso. sí, muchísimo. Anda, qué gracia. Pues ellos siempre se fiaban de este europeo que no era tan malo como otros, ¿no? Sí que es verdad que nos acabaron llamando Coelho, que quiere decir demonios blancos, pero no tanto por el siglo XVI-XVII, cuanto por lo que pasa en el siglo de la humillación, que vamos a ver luego, ¿no? Claro, tú vas avanzando y dices, de las 24 dinastías chinas, que empiezan con la Xia y acaban con la Qing, con la última, la de Puyi, que también vaya vida el pobre, ¿no? Pues hay un momento en que la dinastía que ha convivido con la corona española, que es la dinastía Ming, que para los chinos es como el culmen de la civilización, de la prosperidad, de la estabilidad, de repente hay unas guerras y aparecen desde Manchuria unas tribus que acaban conquistando e imponen el modelo manchú. Esto los chinos lo llevan mal. Vale, lo aceptan, de acuerdo, son los emperadores. El acomodo fue complicado. Sí que es verdad que los manchús, que es la última de las dinastías, la de Puyi, tienen unos años en los que llegan a doblar la población, llegan a doblar la extensión del territorio y llegan en toda la zona que vemos aquí en los mapas a consolidarse como la gran potencia. ¿En contacto con quién entras? Pues directamente con la India, que acabará en manos británicas, ya sabemos de cómo acabó, y entras en contacto con Rusia, que es el otro gran imperio. Y claro, la zona de Manchuria es la zona norte. Es decir, la zona de mayor presión o más conflictiva va a ser siempre el origen de la dinastía.
curiosamente. Y las buenas relaciones que ahora Rusia y China tienen, durante mucho tiempo no fueron tales. Es más, Rusia fue uno de los depredadores del territorio ruso. Claro, llegas así a 1800, números redondos. ¿Qué ha pasado a nivel internacional? La corona española se ha ido a hacer gárgaras. En primer lugar, por la guerra de sucesión a la corona, viene la dinastía Borbón, a que dedicamos un bonito programa, y claro, el poder español empieza a hacer así. ¿Qué hacen los ingleses? Aprovechan. ¿Cómo? A través de la Compañía de las Indias Orientales. Mira, hay una película, a mí me gustan mucho las películas de piratas. Soy muy aficionada al cine de aventuras, de guerra, del oeste, me gusta mucho entretenerme en el cine, ¿no? Y hay un Piratas del Caribe en el que sale la Compañía de las Indias Orientales como realmente la ven los demás. O sea, son los piratas de los piratas, que merecen lo peor. Porque un pirata es un depredador, porque se dedica a eso, ¿no? Pero ellos son los piratas de los piratas, o sea, lo peor de lo peor. Bueno, pues volviendo a lo nuestro, ¿qué hace Inglaterra? Se nos queda con Gibraltar. ¿Por qué? Porque le interesa comercialmente. ¿Qué hace? Se quedan también con otras partes de las Baleares. Va jugando, va creando su imperio. ¿Por qué? Porque nos va comiendo a nosotros. Entonces, un modelo desde el respeto, con puntos de conflicto evidente, porque siempre una civilización acaba chocando con otra, de repente ahora es apartado de un plumazo por otro modelo civilizador que se basa en un modelo supremacista y, por supuesto, en un modelo depredador. Y que lo que va es a obtener lo máximo con cero respeto. Que se lo digan a la gente de la India, sin ir más lejos, que son los vecinos de nuestros chinos, ¿no? Claro, llega esta gente y choca. ¿Choca por qué? Porque tú vas con un modelo imperialista, pero vas a un imperio, donde tienes funcionarios, y a mí esto me parece maravilloso, porque me encanta la meritocracia, Pedro. Abogo por la meritocracia. Igual que abogo por la lucha de paladines, cuando se le llena a la gente la boca con las guerras, no, que vayan los paladines, que los demás miramos, ¿no? Y segundo, la meritocracia es básica, porque tú, si te gobiernan los mejores, puedes cometer errores, pero estás en manos adecuadas. Si lo que te gobierna es el chichinabo que sube a base de dar dentelladas y que acaba eliminando de la palestra a los mejores, pues tienes lo que tenemos. Siempre lo fue en el funcionariado chino. Exactamente. Una gran meritocracia. Y lo sigue siendo hoy. Claro. ¿Y en qué se basan? En dos líneas. En el taoísmo, por una parte, que es más espiritual, y sobre todo en el modelo del maestro Kong, es decir, lo que llamamos el confucianismo. A partir de las enseñanzas del maestro Kong, tú ves un modelo pues de entrega, un modelo de reflexión, un modelo donde el bien común prima sobre el bien individual. Entonces vas viendo un modelo de vida que no es incompatible a veces con tener otra religión. Y de hecho, por ejemplo, en China, uno de los grandes almirantes, que es Zheng He, o Song Ho, yo chino no hablo, no me pidas maravillas, chino no hablo. Pero, por ejemplo, Zheng He, que es como lo decimos en castellano, es el que a principios del siglo XV, siendo él musulmán, pero estando al servicio del imperio chino, que respetaba las otras religiones, se llega hasta lo que serían las costas de América. Y, por supuesto, recorre toda África. Es decir, hablamos de gente que hace unas exploraciones que ríete tú de las nuestras. Y justo un poco antes de las nuestras. Por lo tanto, ¿quién sería el China de Occidente? Curiosamente, el Imperio Español. ¿Cómo se interrelacionan? Con el respeto. ¿Quién no es el China en Occidente? El Imperio Británico. ¿Cómo se relacionan? El enfrentamiento y la depredación. Absolutamente. Entonces, teníamos nuestro Macao, buen comercio, plata española, Filipinas, respeto, contactos. Llegan los ingleses. Mientras nosotros vamos de capa caída, todo el siglo XVIII para nosotros es un horror, vamos perdiendo poder y Inglaterra va subiendo en el poder. Y Francia el rebufo, Tampoco me olvido de los franceses, que también nos quieren mucho, como sabemos en nuestra historia. Y llega el momento en que estas potencias dicen, ostras, ahora que España está en retroceso, ahora podemos meter nosotros nuestra baza. Mira qué bien, vamos a ir cogiendo aquí, por acá. Estos manchúes parece que no están muy despiertos. Año 1800, y empezamos. En 1800 llegan los ingleses, establecen relaciones con la dinastía Qing, con la dinastía Manchú, pero en 1800, 1 de cada 3 habitantes del mundo, Pedro, es chino. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Esta es la potencia de un imperio. Tienen, para aquel entonces, pues fíjate tú, 5.800 años de historia. Tienen tratados de medicina que son del 2000 y del 3000 antes de Cristo. Tienen una civilización que militarmente lo ha sido todo. ¿Y qué tienes enfrente? A unos tipos que no tienen los valores que tú tienes,
no se basan en la meritocracia, sino en el modelo protestante, donde vales tanto como la riqueza que consigas, pero no piensas en el bien común, no piensas en el respeto, en los valores tradicionales. Lo ves de otra manera, ¿no? Ves un modelo pirata, piratas del Caribe o piratas de Asia, ¿no? Y a partir de ahí, ellos, al establecer esas relaciones, abren un nuevo puerto. Nosotros tenemos Macao, ¡pum!, Cantón. ¿Qué hacen los chinos? Vale, comerciamos. Desde el respeto, porque tienen en la cabeza nuestro modelo. Venga, ingleses, ¿qué nos dais? No, pues te podemos dar a puf, a puf, a puf. Y les empieza a caer la gota fría. ¿Por qué? Porque los chinos, ¿qué les exportan? El té, la porcelana, muchas cosas. ¿Por qué? Porque fíjate la sofisticación de lo que es ese imperio. Y claro, todo eso lo compran en Occidente que no veas. Solamente tienes que irte a los palacios imperiales de Viena, de la casa bueno, de los Habsburgo, y ves montones de cosas de China, de la época del 18, del 19. Es decir, China es una pasión en Occidente. ¿Y tú qué le vendes? Pues de nuevo le caen aquí la gota gorda a los británicos. ¿Por qué? Porque es que a los chinos no les interesa nada. ¿Qué me vas a vender, piltrafilla, si lo tengo todo? ¿Qué me vas a dar que no tenga yo? Y claro, había una cosa muy importante que los chinos no tenían, pero no se dieron cuenta. Y es el poder militar de Occidente. Eso fue una cosa que quedó, vamos a dejarla en el backstage un poco, ¿no? Mientras tanto van avanzando y claro, los chinos de repente se dan cuenta que los ingleses han encontrado el producto estrella para comercial. Porque a los ingleses le dicen, oye, si los portugueses nos pagan un tributo anual por Macao, vosotros pagáis pasta. No, nosotros no, comercio libre. Vale, venga, comercio libre, desde el respeto. Pero vais a comerciar no con quien os dé la gana. Vamos a crear una cofradía de mercaderes que se llamó la cofradía Kohong, que solamente es vuestro referente. Es decir, yo elijo con quién vas a comerciar tú. ¿Por qué? Porque necesito saber qué gente es la que trata contigo. Y encima de ellos, separado del gobernador, voy a crear una figura que depende directamente del emperador, que es Lin Zhenhu, que es uno de los mejores gobernadores a nivel económico de la zona de Cantón. ¿Qué es lo que descubre Lin Zhenhu? Que los británicos están colando droga. Que como no tienen nada, encima les obligan los chinos a pagar en plata española, que eso tuvo que ser meterles el dedo en el ojo, oh my God, ¿no? Tuvo que dolerles. Pues encima de eso, al meterles el opio, que les viene desde la India, o sea, fíjate tú, es que todos los traficantes de drogas de la India, todo ese opio, se mete en China con una facilidad pasmosa. ¿Por qué? Claro. Porque las fronteras son británicas. O sea, lo puedes colar en barco, vamos a llamarle legalmente, y lo puedes colar de mil maneras. Claro, ¿qué necesitas? Que tu narcotráfico rentable lo permitan desde las autoridades. ¿Qué es lo que hace el líder chino Lin Zhehu? Perdona, tú aquí no me metes una droga. ¿Por qué? Porque más de 1 millón de chinos se convirtieron en drogodependientes en muy pocos años. Y el maestro Kong decía que los vicios llegan, acaban asentándose y si les das permiso se convierten en los amos de tu vida. Entonces, dentro de la cultura de Confucio, es decir, un poco del modelo moral de los chinos, tomar drogas no entra. Es una forma de corromper tu espíritu. Claro, ¿qué es lo que hacen desde el imperio? Alto ahí. Nosotros comerciamos con lo que quieras, pero drogas no. Y los británicos, bueno, comercio libre, nosotros, se ha quedado bueno, vamos a comprar tabaco, ¿no? Además, no son drogas, te lo metemos con tabaco, que el tabaco es legal. Ya, pero me estás metiendo lo que me estás metiendo. Y yo tengo lo que tengo, ya te digo, más de 1 millón de chinos en muy poco tiempo. Entonces, este gobernador escribe una carta durísima a la reina Victoria y le dice, parece mentira que lo que tú en tu imperio británico prohíbes, que es el opio, y le pides a los británicos que no consuman opio, tengas la santa caradura, todo esto en términos diplomáticos, tengas la santa caradura de querer que mi pueblo se convierta en drogodependiente para que tú hagas negocio. A partir de este momento lo prohibimos. Entonces, cuando se cortan las narcorredes, es cuando empieza el principio del fin de China. Entonces, ¿qué relación es esta? O sea, ¿dónde has dejado el respeto? ¿Cómo jugó China? China jugó desde el respeto. ¿Qué hizo el Imperio Español? Jugar desde el respeto. Llegan los británicos, ¿qué hacen? Jugar desde la piratería y el narcotráfico. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Claro, cuando tú pones esto encima de la mesa, vas viendo que China se sorprende, intenta
poner cierto control. Tiene también sus problemas internos, que los manchúes fueron muy cuestionados. Entonces empiezan a surgir descontentos, el tema de las drogas cada vez cala más, hasta un tema social, incluso a veces, ¿no? Como de bien queda, de algo elegante. Y la corrupción comienza a llegar hasta arriba. ¿Por qué? Porque, Pedro, tú lo sabes. ¿Qué consigue el narco? El narco compra todo. Claro. Se mueve mucho dinero. Claro, entonces, si acabas creando toda una estructura de poder, va a haber poderosos que hayan caído en esa tentación y que muevan grandes, pues desde movimientos económicos, políticos, influencias. Es decir, te has creado tu partido político, Claro. por así decirlo. Y claro, esas redes Inglaterra ya no las soltó. Cuando Inglaterra ya tiene esto bien agarradito, es cuando China ya solamente le queda una opción, que serán las famosas guerras del opio. ¿Qué son las guerras del opio? Pues el punto y final. O sea, pero os hemos intentado convencer, hemos negociado, hemos hablado, os hemos dado razones. Bueno, por cierto, la carta de Lin Zehu nunca llegó a la reina Victoria. Acabó publicada en el Times y no ves tú qué escándalo. Que encima los british se sintieron ofendidísimos de que un chino les fuera a dar lecciones. O sea, fíjate qué soberbia gastan. Y se habló en el Parlamento y las guerras del opio fueron las grandes discusiones del Parlamento, ¿no? O sea, ahora tú imagínate un imperio, que es el Imperio Británico, con la reina Victoria, que se supone que, fíjate que te queda el término de victoriano, ¿no? Como de rigidez, de perfecto, costumbres, moralidad, todo estupendo. Que luego, por cierto, vaya tela, también es para dedicarles otro programa. Pero tú tienes ese modelo y de repente estás expandiendo, o sea, te has convertido en el capo de la droga. Porque en el fondo es lo que eres, Imperio Británico, el capo de la droga. Entonces, eres Pablo Escobar discutiendo con tus socios cómo es posible que estos potenciales clientes se nos resistan. Y en ese momento, cuando el Parlamento decide que los Eso sí que era un narcoestado. Hombre, concho, claro, iba a decir un taco, perdón, Pedro, perdón. Pero es eso, o sea, es eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen chinos? Los chinos mantienen la dignidad, pero ahora tú ponte con los dos poderes, ¿vale? A ver, China es inmensamente más potente a nivel humano, a todos. Pero claro, China tiene una guerra civil. Y China se va desangrando. ¿Pero cómo lucha en su guerra civil? Pues lucha, pues como podrían luchar en el siglo XV o en el XVI. ¿Existen armas de fuego? Sí, de aquellas maneras. De aquellas maneras. ¿Existen las armas de fuego de Occidente? Ni de guasa. ¿Existe la artillería que tiene Occidente? Ni de guasa. Si todavía van los pobrecines a la guerra con armadura. O sea, tú pones un soldado occidental frente a un soldado chino. Se lo come vivo el occidental. Claro, no porque sea mejor, porque luego en el cuerpo a cuerpo el chino se come vivo al occidental. Por eso cuando sea la rebelión de los mal llamados boxers, con muy poco respeto, que son artistas marciales, es decir, son personas que saben esa lucha cuerpo a cuerpo, fueron tan terribles. Porque claro, en la distancia, tú sabes aquello de Indiana Jones, ¿no? Cuando sale en un puente y empieza a hacer florituras con la espada y saca al otro la pistola y hace pum. Pues eso es China versus Occidente. Llega un momento en las primeras guerras del opio que China se da cuenta que tiene que resolver su problema civil, pero que ahora mismo tiene un problema mayor, y es este imperio depredador, que con un armamento terrible es capaz de causar tantas bajas que si las ciframos, hablamos, quiero recordar, de 13.000 muertos frente a 530. Sí. Entonces, tú pon una, no sé, un arma de fuego, tú entiendes de eso mucho más que yo, y pon a un chino con una espadita haciendo florituras. Por mucho valor que le eches, es un modelo que muere. ¿Quién entendió eso muy bien? Los japoneses. Fíjate además que tantas películas han hecho, ¿no? Yo qué sé, El último samurái, esto se aparece el Tom Cruise, estas cosas, ¿no? Pero si tú ves el modelo japonés, Japón se dio cuenta que no podía, que iba a ser arrollado. La Revolución Meiji, claro. 1868. Eso es. ¿Qué fue lo que hizo Japón? Aceptar. Se convierte en potencia industrial, pero ojito, también se da cuenta de los logros militares. Claro. A ver, explícame cómo funciona esto, a ver, cómo monto esta unidad, a ver, cómo lucháis vosotros, a ver, que venga un oficial y me los instruya. ¿Y qué consigue Japón? Empieza con instructores franceses, luego prusianos, cuando Francia pierde la guerra franco-prusiana y empieza con los prusianos, y obviamente necesitaba una fuerza militar para proteger, entre otras cosas, su cadena logística marítima, porque necesitaba importar muchos productos del exterior que prácticamente no tiene. Exactamente, exacto. Entonces, te das cuenta de dos potencias, bueno, potencia Japón entonces sea poquita, pero de dos modelos asiáticos que uno se pliega inteligentemente y aprovecha lo mejor de Occidente y el otro es el imperio.
Y en el concepto de imperio es como en España. O sea, si en realidad tenemos muchísimo en común, los chinos y los españoles, en nuestra forma de pensar. Claro, llega el tema a una guerra. En esa guerra, primera guerra del opio, les comen vivos los occidentales. ¿Qué es lo primero que exigen? Tratado de Nankín, 1842, lo que les da la gana a los occidentales. Es verdad. Entonces, primero, Hong Kong, que muchas veces cuando hablábamos de Hong Kong, o si te das cuenta, cuando se reunificó, todo el mundo decía, ay, pobre gente de Hong Kong. Perdona, es como el día que consigamos que Gibraltar vuelva a ser español. O sea, hola, buenos días, Imperio Británico, lo robasteis. Lo normal es que se reintegre a la unidad territorial original. Bueno, pues por ejemplo, Hong Kong. ¿Alguna vez se había pedido esto por parte de una potencia occidental? Nunca. ¿Pero por qué? Porque los ingleses no quieren comerciar ni con Macao, que es Portugal, ni con Cantón, que controla este gremio, el de Cohong, y que además tiene estos gobernadores tan duros y tan rigurosos. Por lo tanto, mi narcoestado necesita otra salida. Vale, Hong Kong. Hong Kong tú sabes que está lo suficientemente aislado, pero cercano, como para poder hacer esas negociaciones. ¿Pierden además otros puertos? Pierden un montón de puertos. Ahí tenemos, por ejemplo, señalados en este mapa, en triángulos, los principales puertos que se pierden y los principales lugares que se reconvierten. A partir de ahora, Cantón van a intentar que les pertenezca y si no, que les dejen libre comercio. Y empiezan a echarle los ojitos a los grandes ríos chinos. Tú sabes que el comercio, los chinos lo hacen mucho por esas grandes vías fluviales. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos ven? Que, vale, ya tenemos los puertos. ¿Cómo metemos los productos? Léase el opio. Léase el opio, porque no nos vamos a engañar. ¿Qué de más le puede aportar un inglés en este momento? La pólvora, hola, la inventaron los chinos. Hierro, ¿qué le aportas? ¿Te das cuenta? O sea, el Imperio Británico no puede traer nada más en este momento más que eso. O sea, hasta el té es de ellos, que se lo digan a los americanos, de dónde venía el té, con las famosas revueltas del té. Claro, intentan echar el ojo a los ríos, pero de momento los chinos dicen, "Shh, hasta aquí". ¿Qué es la segunda de las condiciones que le ponen los ingleses? Que ya les vale. Como nos hemos descapitalizado, vamos a recapitalizarnos. Les exigen una compensación de 21 millones. ¿Pagaderos en qué? En moneda de plata. Toda la pasta que os hemos dado, chinos, de vuelta para aquí. Entonces, el imperio chino se encuentra que ha perdido territorio, que está en manos de unos que trafican con drogas, que esas drogas van a corromper a su población, que encima se acaba de descapitalizar a sí mismo, que tiene una sangría constante en una guerra civil mal controlada y un descontento campesino porque le suben los impuestos. Eso es lo que empieza en 1800, hasta 1842 el Tratado de Nankín. Claro, tú vas montando toda esta estructura y entiendes la Segunda Guerra del Opio y entiendes también otro movimiento que es el del Reino Celestial. El movimiento del Reino Celestial luego hablamos porque es muy, muy interesante, pero vamos a la Segunda Guerra del Opio. Bueno, la Segunda Guerra del Opio llega porque es absolutamente incontrolable para China la situación. Pero sobre todo llega por otra razón. Porque Inglaterra, que ha abierto negocito a los franceses, y los franceses empiezan a jugar un poquito. Y por el norte, otras grandes potencias se dan cuenta que, uy, este imperio chino igual no es tan potente como pensábamos. Uy, si tiene revueltas en ciertas zonas, a lo mejor yo también puedo. Y hay un momento en el siglo XIX que es absolutamente bochornoso, porque como historiadora, para mí, de las cosas más bochornosas de la historia contemporánea es el reparto de África y de Oriente, porque es que es Como de Berlín. eso es, eso es. Es tan despreciable el considerarte por encima de otros seres humanos a esos niveles, de tratarlos como mercancía, que me causa absolutamente rechazo y vómito solamente pensar en esos repartos, ¿no? De las potencias occidentales, que ya hemos visto los buenos resultados, lo estamos pagando en el siglo XXI y en el siglo XX, segunda mitad. Bueno, pues con el caso de China, hay unas reuniones en las que se pone encima de un tablero el mapa de China y las grandes potencias empiezan, pues, Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia, Italia también un poquito, y Estados Unidos, que también se nos ha colado. Bueno, Estados Unidos y todos ellos dicen, oye, pues esto es un territorio primitivo, no nos ha aguantado ni media torta en la guerra del opio, aquí un poco más que presionemos, mira, Manchuria para ti, Rusia, esto para mí, Inglaterra, Francia, vamos a... Y se empiezan a dividir China. Y a la dinastía Qing, es decir, a los manchúes, a los chinos, les dejan las obras, lo que no quieren. Pero vosotros, ¿de qué vais?
Claro que hay una segunda guerra del opio. La segunda guerra del opio llega a unos niveles que Francia y Inglaterra incluso se permiten, bueno, con unos bombardeos masivos, con un nivel de destrucción tremendo, llegan incluso a destrozar uno de los grandes símbolos imperiales, que es el propio Palacio Imperial de Verano. Se le llamaba el Versalles de Oriente. Bueno, el Versalles de Oriente, por las ilustraciones, 4 imágenes que hay de pinturas, era espectacular, unos jardines tremendos, bueno, a lo chino, que lo hacen todo grande, ¿no? Y claro, de repente, ese gran símbolo lo vuelas. Pero es que se dice que aposta estuvieron 3 días destruyendo todo y que había tantas riquezas que cada mañana sacaban los objetos y los subastaban. Y que como no había nadie que lo comprara, porque al final ya tenías tantos tesoros, cada uno de los soldaditos ingleses y franceses, pues decidieron que, bueno, pues para lo que queda en el convento, quémalo dentro. Y quemaron todo. Entonces arrasaron a cenizas. Y ahora tú ponte la mentalidad de un chino imperial, con esos 4.800 años de historia, con esos problemas que tienes, y de repente te encuentras con este nivel de destrucción. Claro que hay una segunda guerra y claro que se resuelve mal. ¿Por qué? Porque como los chinos no tienen capacidad militar para eso, cosa que los japoneses aprendieron, lo has dicho muy bien, la era Meiji, los chinos todavía se resisten a abandonar su modelo. Es decir, ¿cómo compras lo que los demonios blancos, y es normal que nos llamen demonios blancos, visto cómo actuábamos, bueno, cómo actuaban, que los españoles y los portugueses no éramos así, cómo actuaban, es normal que ellos sientan ese rechazo. O sea, ¿cómo vas a comprar lo que el demonio te pone encima de la mesa? Tú sigues con tu sistema y tú sigues con tu integridad. ¿Tu integridad te lleva al desastre? Porque les lleva al desastre, pero intentas mantener un modelo. Y además con una altanería total por parte de los europeos, que les trataban fatal a los chinos. Hay alguna película que lo ilustra muy bien. 55 días en Pekín. Efectivamente. Que es que les tratan horrorosamente, o sea, les tratan como poco menos que a subhombres, ¿no? Totalmente. Subhumanos. Mira, hay una expresión en alemán que lo utilizaba Hitler, que es absolutamente repugnante, que es Untermenschen, que quiere decir subhumanos, literal. Y para Hitler los Untermenschen eran los eslavos, pero también eran los negros, también eran los latinos en general. Bueno, los españoles italianos estábamos ahí. Al haber sido imperio, ahí andábamos. Pero, por ejemplo, todo este tipo de gente serían técnicamente eso. Y esa mentalidad tan germánico-anglosajona, cala. ¿Cómo se considera siempre un inglés? Muy por encima, lo hemos tratado a veces. Tú en tu libro lo abordas muy bien en Geohispanidad. Entonces, tú no puedes ir contra tu propio sistema de creencias. Y el sistema de creencias del Imperio Británico y de las grandes potencias occidentales es que esta gente es gente inferior. Totalmente. ¿Pero cómo te atreves? El problema, Margarita, es que hay algunos que siguen con esa mentalidad. Bueno. Y siguen despreciando a los chinos y están absolutamente equivocados, pero eso cuando llegamos al momento actual, ¿verdad? Mira. Pero es verdad que en aquel momento la película lo deja bien claro, o sea, que el desprecio que sentían por los propios chinos, los occidentales que estaban allí, que como tú dices, no éramos los españoles precisamente. Mira, yo me pongo mala con eso porque además piensas de nuevo en plan histórico, ¿no? Y dices, por ejemplo, año 0, China es un imperio. Islas Británicas, ni siquiera habían llegado los romanos. Estabais en taparrabos. Año 1000. Os estaban zurrando la badana los vikingos. Estabais destrozados en guerras civiles y no tenéis ni media torta. En el año 1000, China era un imperio. Año 1200, 1300, elige cuando quieras. ¿Y qué cultura? ¿Y qué cultura? Exactamente, ¿y qué cultura? Entonces, cuando tú pierdes el respeto por el adversario, ahí has perdido todo. Porque el adversario tú nunca tienes que perder de vista todo, ni lo bueno ni lo malo. Y que te voy a decir a ti encima que jolín, eres experto en esto. Ahora es cuando yo me avergüenzo, bebo el agua, disimulo y digo, perdón, Pedro. En realidad, cualquiera sabe que cuando te enfrentas a un potencial enemigo, tienes que conocerlo muy bien. Y en todo. Vamos, entender su idiosincrasia. Y la idiosincrasia está basado precisamente en la historia, en todo su pasado histórico. Pues tenemos mentalidades que muchas veces se te escapan. Y efectivamente, cuando te enfrentas a un pueblo, tienes que entender cómo es, cómo piensa, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus modelos de vida, que no tienen nada que ver con los tuyos muy probablemente. Y solamente un prepotente y un soberbio piensa que van a ser igual que tú o que incluso son inferiores a ti. A lo mejor son muy superiores. Eso es. Fíjate, mira, a mí me gusta mucho Charlton Heston como actor y también David Niven y todos los que salen en esta película de 55 días en Pekín, que creo que se rodó en España, creo recordar. Ah, sí, no. Me parece que sí que fue la etapa en que se hicieron grandes películas de cine épico, pues así y estas cosas, ¿no? Y que creo que se hizo parte aquí. Pero ahí lo ves muy bien reflejado y yo animo a que la gente lo vea. Es cine clásico y además refleja la mentalidad, ¿no?
tú cuando te metes en la película, que la película tiene que ver con otra cosa que vamos a hablar, que es la rebelión de los Boxer, te das cuenta de ese desprecio. O sea, de cómo hay una niña que es fruto de una relación mixta entre un capitán americano y una mujer china, que la niña es absolutamente adorable, te la llevarías a tu casa, y cómo el coronel al mando es como, vaya marrón, ¿qué hago yo con esta niña, no? Pero es hija de mi amigo. ¿Qué hago? ¿Me la llevo a Estados Unidos? Y tiene un dilema vital brutal a lo largo de la película respecto a la niña, porque no sabe qué hacer. Y entonces al final le puede más que se aleja de su amigo, la agarra, la lleva a la grupa del caballo como diciendo, bueno, venga, a ver qué pasa cuando lleguemos a América. No te garantizo nada, ¿no? Y piensa que los americanos son mucho más abiertos de mente que los Y aún ingleses. así a los chinos les han tratado muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, y luego también si ves en esa misma película cómo tratan a las autoridades chinas, es como si fuera, no sé, Fu Manchú. Es como el malo permanente, o sea, es otra falta de respeto. Y bueno, yo es que me pongo mala, aunque me haya gustado mucho la película en cuanto a cine, ¿no? Pero como respeto histórico es cero. Bueno, llega Segunda Guerra del Opio y llegas a otro nuevo desastre. ¿Qué es lo que juegan las potencias occidentales? Ahora quieren los ríos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la costa y los chinos no han podido pararnos. Por lo tanto, penetración directa. Si tú dominas el tráfico de los ríos y además obligas a China a pagarte todas las reparaciones de guerra, piensa, Pedro, lo que pasó cuando la Primera Guerra Mundial. O sea, las reparaciones de guerra arruinan a Alemania. ¿Qué querían? ¿Que Alemania encima Y de les ahí viene, aplaudiera? viene el revanchismo. Concho, claro, aparece Adolfo y pues se lo lleva de calle. ¿Cómo no va a venir el revanchismo? ¿Qué ha pasado cuando muere la Unión Soviética? ¿Cómo se trató a las extintas repúblicas de la Unión Soviética? Con muy poco De la respeto. propia Rusia. Y a la propia Rusia con muy poco respeto. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema de raíz? La prepotencia de Occidente. La prepotencia de un modelo donde tanto tienes, tanto vales. Donde si no eres igual que yo, no me sirves. Donde si eres de otra raza te desprecio. Entonces, eso es lo que durante mucho tiempo ha funcionado frente al modelo hispano. Por eso nos tienen tanto miedo, tú lo sabes, y además lo vivimos cada día. O sea, ¿por qué la unión de los hispanos es atroz a los ojos de este modelo? Porque representamos todo lo contrario. Así es. Entonces, a lo mejor sería cuestión de potenciarles un poquito más, caramba, sobre todo ustedes. Cuando seguimos un poco más adelante y te das cuenta que dominan los ríos, que encima les obligan a pagar un dinero, que las reparaciones de guerra ya son salvajes, que has aprendido que no puedes enfrentarte a ese ejército, entonces, ¡ching!, te aparece el imperio del reino celestial. ¿Qué es el imperio del reino celestial? Bueno, esto es una cosa un poco friki, pero que acabó llevándose por delante a casi 30 millones de almas. ¿Quién paga los impuestos? Siempre, los más pobres, campesinado. ¿Quién sufre las malas cosechas? Campesinado. ¿Quién tiene que obligatoriamente mandar a sus hijos a las guerras? A todas, también a las que nos quieren llevar. La gente más humilde. Pues hay un momento que te cansas. Y te cansas y te rebelas. Claro, si lo que tienes que te lidera pues es un líder campesino, pues aquello da de sí lo que da de sí. Si lo que tienes que te lidera es un pirao, pues aquello se convierte en el reino celestial, que es la rebelión Taiping. La rebelión Taiping viene en estos momentos tan bonitos de las guerras con los occidentales, ¿no? Y de sobre todo esa fecha que es 1849, que es el inicio de ese siglo de la humillación que acaba en 1949. Así que tenemos a los chinos machacados, los puertos que les ha dado la gana en manos occidentales, los ríos a su servicio, China pagando reparaciones de guerra, metiéndoles la droga hasta los zapatos. Y ahora, claro, las reparaciones hay que pagarlas, carga impositiva a los campesinos se rebelan y llega el pirao. El pirao es un señor que se considera que tenía educación cristiana, pero de aquellas maneras. Yo creo que le metieron una coctelera a todas las religiones del mundo, hicieron así, chaca, 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 y dijo, wow, pues yo soy el hermano de Jesucristo. Ojo al dato, el hermano de Jesucristo. Bueno, así, tal cual. El hermano de Jesucristo, que es entre 1850 y 1864 machacó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque soy el hermano de Cristo, pero al mismo tiempo me ha mandado un Dios, yo soy el Mesías reencarnado y sobre todo quiero poner 4 o 5 pilares encima de la mesa. Y ahora al oro, porque esto también es muy, muy interesante para lo que luego es la mentalidad china contemporánea. Primero, interesantísimo. Oye, yo soy mujer, me gusta. Me cae bien el iluminado. Igualdad absoluta de género.
En aquellos años. Mediados del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a una guerra, las tías no os quedéis en casa. Las que no tengan hijos pequeños, coges y te vienes con el marido, con el hermano, con el primo, con el padre. O sea, Mulan, pero guiada por un iluminado. Segundo, lo que vayamos conquistando pasa a pertenecer al Estado y vamos a repartirlo equitativamente. ¿Le podemos llamar precomunismo? Más o menos. Tercero, hay que volver a los valores tradicionales. Es una búsqueda de las raíces. Y cuarto, hay que acabar ¿con quién? Con los Qin. ¿Por qué? Porque han permitido todo esto. ¿Los Qin son débiles? Sí. ¿Les pillan un momento? Sí. ¿Les pilló con el paso cambiado? Sí. ¿Estaban en manos de una mujer que quizá no hizo las cosas bien, que es la emperatriz Cixi? Pues probablemente. Es lo que pasa cuando te guía el más tonto de la clase. En este caso, con todos los respetos, porque ella no era la más tonta de la clase, pero probablemente no la más adecuada para el momento. El emperador era un mero títere, la que mandaba era ella, y después había un niño que nacerá años después, que es el famoso Puyi, que es el último emperador, que lo que hace es heredar una catástrofe de dinastía, ¿no? Pero en este momento ella hace lo que puede. ¿Qué consiguen los Taiping? Bueno, pues consiguen extender la guerra por muchas de las provincias. ¿Y cómo se enfrenta el poder? Pues, ¿a dónde vas, Pedro? ¿A dónde vas? Lo peor que hizo el trono imperial fue acudir a los occidentales para pedirles, por favor, que algunos capitanes y otros mandos enseñaran a ciertas unidades cómo podían luchar. ¿Te has entregado en manos de Satanás? Claro, ¿ganaron la guerra? Sí, ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque, caramba, no es lo mismo ir con una espada, volvemos al ejemplo, y con un escudo de bambú y enfrentarte a un tío que a bayoneta calada te atraviesa o que te pega un tiro en la distancia. Evidentemente ganaron la guerra. ¿Pero qué hemos conseguido? Pues que lo que llamaban la unidad que todo lo vence, que era la unidad formada por mandos occidentales, claro, se vino muy arriba, pero ojito, sois poquitos, ¿eh? No vaya a ser que os vengáis mucho arriba y esto se estropee. Te has entregado a Occidente, o sea, has reconocido como dinastía que el modelo bueno es el otro. Porque ¿cómo has frenado la rebelión que causó 30 millones de muertos? Ojo a esa guerra civil, que además acaba con un asedio, el asedio de Nankín, que es muy chulo desde un punto de vista épico. La historia de China es súper desconocida y créanme que tiene episodios brillantísimos. Cuando se produce el asedio de Nankín, muere el Mesías el hermano de Jesucristo, y le sucede uno de los generales más brillantes del momento. Pero claro, enfrente, en el ejército chino oficial, tiene al segundo general más brillante, que se lo sabe todo, porque vosotros sois compañeros de promoción. Tú tienes compañeros generales, Pedro, y sabes por dónde tiran. O sea, si tú te tuvieras que enfrentar a un compañero tuyo, ya sabes que le gusta esto, no le gusta esto, arriesgaría hasta esto. Y en China pasa exactamente igual. Entonces, el que está fuera sabe cómo tiene que atacar al que está dentro. Y el que está dentro sabe cómo tiene que defenderse, pero también está al azar. Y el de dentro fallece. Con lo cual el mando pasa a dos personas muy potentes, pero que no tienen el carisma de ese gran general. Y cuando ese gran general muere, pues toda la rebelión entra en picado. Claro, ¿quién se lleva las mieles del triunfo? Bueno, la emperatriz, las glorias del emperador, el general que ha ganado, pero rápidamente llegan los occidentales y dicen, perdona, que te voy a explicar dos cosas. Mira, si yo no te hubiera formado esta unidad, no hubieras conseguido esto, sino tal. Así que, mira, China, a lo mejor tienes que confiar más en nosotros, con lo cual que tienes más presencia occidental. Y entonces ya se tiran todos como auténticos buitres. Y en ese campo, pues es cuando surge la rebelión de los Boxer. A ver, la rebelión de los Boxers, que el término es horroroso. En chino, voy a mirar la chuleta, se dice Ji He Kuang, porque es que eso no me va a salir bien pronunciarlo. La rebelión de los Boxer recibe ese nombre con muy poco respeto. Boxer, sabes que es boxeador. Que te voy a decir a ti además que practicas, ¿no? Pero en realidad la rebelión tiene un nombre que es la de los puños orgullosos, o por así decirlo, la de los artistas marciales. Y si me dejas, hago hasta el signo que se hacía, que es con un puño cerrado mostrándolo, ¿de acuerdo? Se cierra así, y con el otro con la palma. Esto es un saludo marcial. Entonces, era gente que volvía a los valores antiguos, que eran artistas marciales, tipo las películas de Jackie Chan, porque en realidad es el mismo estilo de arte marcial. Y claro, igual que hemos visto a Bruce Lee luchando contra 15, pues esta gente eran auténticas máquinas de matar en la distancia corta. Esta gente además piensa, porque un artista marcial chino maneja mucho
lo que se llama el chi. Es decir, tú estás en consonancia con en la energía. No piensen que voy a decir una fricada, ¿eh? Simplemente es para que se centren. Seguro que todos han visto cuando sale el típico de karate y coloca unos ladrillos y hace ¡guau! ¡Chas! Y lo rompe. Decimos todos, ¡hola! Yo les invito a que vean en internet, que los hay, grabaciones de la primera mitad del siglo XX, donde algunos de los más ancianos maestros de artes marciales hacen auténticas maravillas con su cuerpo. Y cuando lo vean, en niños y en ancianos, van a flipar. Lo más de andar por casa, ya sabes, lo de ponerte una lanza y colocarte, los Shaolin, que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Eso es un poco lo más popular. Bueno, pues lo real que hacían, de verdad, que pone los pelos de punta, el dominio que tenían sobre sus cuerpos. Entonces, ese dominio, que en realidad es concentración, cuando tú vas a un combate, Pedro, y tú has entrado a un combate, sabes que puedes tomar dos actitudes, que te domine el miedo o vencer al miedo. Si te domina el miedo, eres oveja muerta, en cuanto vales. Pero si vences al miedo, puedes salir vivo o no. Pero por lo menos tienes un tanto por ciento de posibilidades. En la época medieval se decía, como consejo de generales a sus hijos, que cuando entraras en batalla y sintieras el ruido del combate y sintieras el miedo y sudaras, que automáticamente apretaras los dientes, miraras hacia abajo y durante unos segundos te concentraras, rezaras o meditaras, cada uno lo que hiciera, ¿no? Respiraras profundo y cuando tuvieras fuerza suficiente, sin dejar de apretar la mandíbula, desde abajo mirarás hacia arriba. ¿Parece una chorrada? No lo es. Todos los artistas marciales sabemos lo que es el Shen. El Shen es un tipo de actitud en el combate. Si yo te miro así, te estoy mirando como mi amigo. Si yo les miro a ustedes así, les miro como mis amigos. Pero si yo bajo la mirada y les miro así, automáticamente mi cerebro tiende a entrar en ondas alfa, que son de máxima concentración. El Shen es la mirada que le llaman también del tigre, es una mirada muy especial. Es la mirada de como te pille, te mato. Y tú sabes que cuando subes a un ring, y tú has subido a un ring, hay un tipo de mirada que sabes que el puñetazo se te ha ido de madre y dices, ostras, ahora es cuando este viene y me mata, ¿no? Entonces, esa mirada es la concentración. Los chinos trabajan mucho esto. Lo más suave que ha llegado a Occidente es el tai chi, ¿vale? El tai chi es un arte marcial también, pero de otro tipo. Pero hay muchas otras artes marciales. Tienes la capacidad de concentrarte, de aumentar tu capacidad de resistencia, tu salud, el qigong, es decir, hay muchos otros modelos. Pero un artista marcial, en el sentido de un guerrero marcial, en el siglo XIX, los mal llamados boxers con tan poco respeto, que se lo puso una misionera, creo francesa, me parece recordar, ahí ya no me acuerdo el detalle bien, como diciendo, oh, estos pelean con los puños, así que son boxers. Pues no, señora, estos son guerreros ancestrales con una cultura antiquísima, con un sistema de arte marcial que es más que milenario y que ha demostrado que ha conquistado el mundo. O sea, respete un poco, señora. Pero bueno, o señor, creo que era señora. Ahora seguro que alguno de nuestros amigos pondrá un comentario diciendo, pues fue el misionero fulanito, ¿no? Oye, y se lo agradeceremos. Y se lo agradeceremos. Sí, porque esto te dieron mucho de memoria. Creo recordar que era una mujer, una misionera. Bueno, a partir de ese momento, estos boxers dicen, nuestro sistema de creencias es superior, nuestra cultura es superior. ¿Cuál es el problema? La dinastía y los extranjeros. Pero si tenemos que elegir entre dinastía y extranjeros, ¿quiénes son chinos? La dinastía. ¿Quiénes no son chinos? Los extranjeros. ¿A quién hay que echar? A los extranjeros. ¿A quién hay que defender? A la dinastía. Y ahora tú eres la dinastía y estás en 55 días en Pekín. Atacan legaciones, atacan misioneros, porque entienden que la religión que se está imponiendo, y ojo que esto lo dice una cristiana, es una religión que es ajena a sus costumbres. Date cuenta que hace poco hemos tenido a un pirao que se decía el hermano de Jesucristo, ¿no? Entonces, no les encajaba bien. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, y eso es una cosa que a mí personalmente, como persona que cree que todo ser humano es libre de creer en lo que le dé la santa gana, pues me molesta, por ejemplo, que en China se siga todavía persiguiendo el cristianismo. Eso es una cosa, igual que de todo esto habrás deducido, Pedro, y muchos de nuestros amigos, que respeto y admiro mucho la cultura china, este es un punto que a mí me resulta muy rasposo, no lo acepto, no me gusta. Creo que los chinos tienen que estar mucho más allá de esto, ¿no? Y ser más abiertos de mente. Entonces no me gusta la persecución al cristianismo que hay en China. Pero sí que es verdad que si tú vas a tus costumbres, esta gente te sobra, porque han venido los occidentales. Fíjate qué curioso que no tuvieron problema con los misioneros portugueses. Hombre, con los españoles, con algunos sí. Pero en general iba como calando a poquitos, ¿no? Era desde el respeto, desde la imposición, no. Llegan los boxers, volvemos a lo antiguo. Defendemos a los emperadores. Y llega nuestra emperatriz favorita y dice, venga, va, me gusta la apuesta. ¿Por qué? Porque ha visto que los boxers, bien liderados
porque los generales chinos déjalos de comer aparte, Ujú. y los tratados de guerra chinos, los poquitos que nos han permitido conocer, tipo, yo que sé, Flavio Vegecio, o yo que sé, o cualquiera de los que podamos tener todos en la cabeza en este momento del siglo XVI, XVII nuestros, los chinos son muy buenos, ¿eh? Y no el típico Sun Tzu, el arte de la guerra. Que además está muy mal interpretado aquí Absolutamente. en Europa, en Absolutamente, Occidente, muy mal exactamente. interpretado. Y cuando tienes la Que aquí poco oportunidad... menos hay quien lo ve como un tratado de paz, algo así, de que el mejor, el buen general es el que consigue no entrar en guerra y cosas por el estilo. No han entendido casi nada. Nada, nada. Yo tuve la oportunidad de estar en el santuario ahí de Sun Ay, Tzu, qué chulo. allí en China. Bueno, fíjate, pues me das una envidia tremenda porque me encantaría estar. Y en eso además, pues sabes perfectamente que son tratados muy potentes. Ujú. Y además son tratados de miles de años de darle vueltas a la cabeza con Y hay miles que de saberlos experiencias. interpretar con la mentalidad china. Exacto, exacto. El respeto. El respeto, Pedro, el respeto. Incluso hay muy malas traducciones, terriblemente malas. Sí. A mí me regalaron, el ejército chino me regaló precisamente lo que ellos consideran el tratado oficial, que está en chino y en inglés. Wow. Y muchas veces las traducciones son terribles. Porque la mentalidad es básica. ¿Te das cuenta cuando hemos hablado, por ejemplo, de América, cómo hablábamos de los españoles que respetaban la lengua y aprendían la lengua? Esa es la diferencia. Cuando tú te metes en la lengua de otra nación y entiendes la cultura, entiendes la mentalidad. Eso es lo que en todo el siglo XIX Occidente no hizo. ¿Cómo nos van a querer los chinos? Por Dios. Los boxers defienden a la dinastía. La dinastía se viene arriba cuando todas las delegaciones quedan encerradas, que son los famosos 55 días en Pekín. Llegan en ferrocarril las tropas auxiliares. Hablamos de cifras ridículas. Realmente creo que no llegaban ni a 500 ni jartaos de vino los que estaban resistiendo. Pero claro, sabes que viene pues el que te va a apoyar y sabes que aquello tiene mala solución. Aún así, la emperatriz valoró la posibilidad de ganar esa guerra. Entonces frotó las manos, dijo, bien, vamos a echar a los malditos demonios blancos. Y hasta mandó una cartita diciendo, fuera extranjeros. Cartita que después le dijeron, bonita, justificación y pago a la cartita, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Cuando llegaron los extranjeros y apoyaron a los que estaban dentro, los famosos 55 días, que tan épicamente, mira que se venden bien, ¿eh? El cine americano Eso se sí. vende, joder, me da una envidia, les admiro mucho. Ahora está empezando a hacer muy buen cine China. Es Y ahora está buenísimo. empezando, lo último es el cine de ciencia ficción, que creo que está teniendo un éxito tremendo. Pero también están empezando con el cine de héroes, el cine heroico. Y está arrasando. Mira, no es por hacerles aquí un spoiler a nuestros amigos, pero tienen un cine épico. A mí que me gustan las batallas y estas cosas porque me encanta todo lo que es el cine bélico, disfruto muchísimo. Claro, te cuesta entender un poquito hasta que te pones en escena, ¿no? De quién es este otro, pero es impresionante. O sea, y de verdad que los efectos especiales, o sea, se nota que se están volcando en que la gente de su país y de fuera sepan lo que es China. Lo que decíamos, se sienten orgullosos. Bueno, y ahora uno de los últimos temas relacionado con los aranceles es que ha dicho China que va a prohibir las películas estadounidenses en China, ¿no? Que parece que atrás no le ha sentado muy bien, porque sobre todo lo que ha sido la difusión de la cultura y la penetración de la cultura, lo que ha significado para Estados Unidos, que es un elemento muy importante de dominación, ¿no? Pero China está avanzando a pasos gigantados, está replicando prácticamente Hollywood y mejorándolo con multitud de estudios y está empezando a hacer películas muy buenas. Algunas nosotros no nos acaban de encajar, pero están funcionando en otras partes del mundo muy bien. Y luego fíjate que en algunas plataformas, que se pueden ver algunas de ellas, fíjate, yo de las 3 películas que estoy viendo, una de ellas es El Almirante Mar de Fuego, que es precisamente una película histórica china. Pero las otras 2 no las voy a mencionar porque luego me van a hacer la ficha ustedes y a lo mejor bueno, venga, una es La Casa de David, es una serie americana, me gusta también. Pero sí que es verdad que te das cuenta de esa potencia, ¿no? Y de cómo empiezan a sentirse orgullosos, no de ese siglo XIX tan horrible, sino de justo lo anterior. Entonces es muy bonito cómo lo están recuperando. Pero claro, nos movemos 1899-1901 y ya estamos cambiando el siglo. ¿El sistema chino ha evolucionado? No. Durante los últimos 51 años les han machacado a muerte. El último intento de recuperar las raíces, ¿cómo termina? Pues termina cuando entra el destacamento que viene a auxiliar y con gran pompa y circunstancia y dando grandes gritos salen en 55 días en Pekín. ¡Bien! Que nos vienen a liberar de estos demonios. ¡Bien! ¿No? Y después de una marcha triunfal, con nuestro Charlton Heston con la niña medio china a caballo en la grupa, salen todos ahí cantando y van todos felices, ¿no? ¿Qué queda por el medio? La famosa carta de la emperatriz.
Queremos sangre, dicen las potencias occidentales. Segundo, lo poco que te quede pasa a ser nuestro. Queremos reparaciones de guerra. Y a partir de ahora, ¿quién manda aquí? Nosotros. Es el golpe definitivo a una dinastía y a un imperio. A partir de 1901, encima, los boxers se sienten traicionados. ¿Por qué? Porque la emperatriz que les apoyó, y de hecho hay un miembro de la familia imperial que les un poco comanda desde la sombra, ¿no? Al final la emperatriz permite que sean asesinados y ejecutados de maneras muy brutales quienes dieron la vida por defenderla. Claro, esto es traicionar a quienes te apoyan, o sea, no hay nada más bajo. Así que imagínate cuando esta buena mujer Cixi muere y pasa a ocupar el trono Puyi. ¿Qué se piensa de Puyi? Puyi nace en 1906, pero cuando pasa a ocupar el trono, cuando tiene 3 años, este niño es un perfecto ignorante de lo que ha pasado en su país. Este niño, que tiene una biografía muy interesante, escrita por él, y una película bastante buena que lo recoge, ¿no? El pobre es un desgraciadito, porque no entiende nada, vive en un mundo paralelo, ¿no? En el fondo, el mundo paralelo en que vivía la dinastía en estos últimos años. Fíjate que es curioso, porque el que toma el relevo desde 1901 con mucha fuerza es Japón. Entonces ahora vamos a ver cómo Japón empieza a vengarse de China. Japón declara la guerra a China. Se hace con algunos territorios chinos. Japón, con la guerra sino-japonesa, va ocupando posiciones. Japón consigue que Corea quede libre cual pajarito bajo la influencia japonesa. Por cierto, China intentó una vez invadir Japón y fracasó precisamente porque llevaba barcos que estaban pensados para los ríos, eran barcos fluviales, y al mismo tiempo porque le cogió un tifón que era inesperado y le hundió prácticamente todos los barcos y no pudo conquistar Japón. Mira, ya que hablábamos antes del cine, hay una industria del videojuego maravillosa donde nuestros chicos jóvenes pueden aprender muchísima historia y hay un videojuego magnífico que trata precisamente de eso, que es súper interesante y de la mentalidad y de ese enfrentamiento entre China y Japón, ¿no? Tan chulo. Bueno, llegamos a este principio del siglo XX, entonces Japón va cogiendo posiciones. Extiende su área de influencia y va reduciendo la de China. Rusia se frota las manos, les va cogiendo territorios. Y a partir de aquí, con nada de la nadería, ¿qué puedes hacer? Entregarte a los occidentales. Pero es que fíjate qué curioso que cuando se ocupa Manchuria, el propio emperador, ya no emperador, porque en 1911 hay una guerra civil que acoge al emperador Puyi, un niño pequeño, y le dice, bonito, has dejado de ser emperador. Tienes todos los privilegios, tus 4 esposas, pero ya no mandas. ¿Mandé alguna vez? Nunca. Cállate, niño, quédate aquí, ¿no? Pues a partir de ahí, el propio emperador pasa a vincularse a sus enemigos ancestrales en Asia, que es Japón. Y de hecho, cuando se ocupa Manchuria, que es la patria original de la dinastía, los japoneses cogen un pequeño territorio y le dicen, ¡hala, Puyi, ven, que te vamos a reinstaurar como emperador! Y él es emperador pro-japonés, o sea, tú date cuenta cómo termina el último emperador. Pro-japonés, que son los enemigos de tu patria. Bueno, al final el hombre deja de serlo. Por el medio, además, es la Segunda Guerra Mundial y llegamos a un momento, que es la Segunda Guerra Mundial, donde China, que no tiene otra opción, se pone del lado de los aliados, porque no tiene otra opción. O sea, de los que te han estado machacando, vilipendiando, traficando con drogas, hundiendo, avasallando, humillando, te siguen humillando y encima son ahora los únicos con los que te puedes juntar para frenar a los japoneses. Porque todavía era un mayor enemigo a Japón, evidentemente. Eso es, que además juega con tu ex emperador y encima le hace emperador de un territorito. Y tu ex emperador encima se pone al servicio del emperador Showa, del famoso Hirohito. A partir de este momento, China está en una crisis monstruosa. ¿Es una república? Sí, pero es una república deshecha. Entonces, si nos ponemos en este momento, entendemos que Japón, por ejemplo, se ponga las botas a la hora de la revancha. Lo entendemos, pero no lo justificamos, porque la matanza de Nankín es despiadada. O sea, pasar a cuchillo 300.000 civiles inocentes es un crimen de guerra absolutamente salvaje. Las violaciones en masa, los asesinatos, las apuestas, por ejemplo, de algunos oficiales que normalmente solían pertenecer al grupo de los samuráis, los famosos samuráis, ¿no? Y de probar las katanas, tirando al aire niños y viendo la validez de tu katana partiendo el cuerpo de un niño delante de una madre, es de un sadismo monstruoso. Es decir, la matanza de Nankín tendría que estar explicada en muchos de los libros de texto para entender el porqué del enfrentamiento de China y Japón. No lo han olvidado, ¿eh? No. A pesar de que recientemente ha habido una presunta alianza Corea del Sur, Japón, China,
China y Japón se van a llevar siempre muy mal porque eso no lo he olvidado. Y con Corea exactamente igual, ¿eh? Igual. Toda la península de Corea, que ahí abusaron todo lo que quisieron y mal los japoneses. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque copiaron los malos usos de los occidentales, Ujú. pero desde la mentalidad de un asiático. Efectivamente, porque necesitaban todos los recursos que no tenía Japón, ni siquiera para alimentar a su población, ni tampoco a su industria en el plano de la energía, y por tanto necesitaban conquistar esos territorios, pero hicieron auténticas barbaridades. Fíjate, cientos de miles de mujeres coreanas esclavizadas, Sí. esclavas sexuales, y Sí. tantísimas cosas, y además incluso les llevaban al hambre porque se llevaban todos los alimentos, se los llevaban para Japón, y llevaban a todas esas poblaciones al hambre. Y eso evidentemente no lo van a olvidar. No pueden porque lo tienes muy reciente, es la generación de tus abuelos. Tú lo tienes muy reciente. Y claro, cuando tú tienes este ambiente, 1945, Japón ha hecho lo que le ha dado la gana con tu población, los aliados han apoyado en ti lo justito y menos, te han defendido lo justito y menos, y en el fondo les importas un pito, Eso es. que es la base de todo el sistema, pues te has quedado solo frente al mundo, pero te has quedado solo deshecho. A mí me recuerda mucho la Rusia del año 1 post-Unión Soviética. Estás solo frente al mundo. Has sido un gigante, has sido un imperio, has mandado en el mundo, has tenido todo y de repente no eres nada, estás destruido, eres objeto de burla, te han humillado y están esperando comerse tus despojos. Claro que sale Mao Zedong. ¿Cómo no va a salir Mao Zedong? Mira que yo no soy precisamente procomunista, sino todo lo contrario. Y que no apoyo ninguno de los principios del comunismo ni de lejos, ¿no? Pero cuando lo miras históricamente entiendes muy bien el proceso. Mao Zedong les devuelve la esperanza. Mao Zedong unifica un pueblo. Mao Zedong busca el bien común, como hizo los Taiping, estos, el pirao del hermano de Jesucristo, ¿no? Buscas el bien común, buscas reflotar desde abajo. ¿Que tienes que tomar medidas duras, los famosos planes quinquenales? Hombre, es que sales de la miseria. ¿Que a lo mejor nos hizo bien? Pues probablemente. Es algo histórico. Cuando un pueblo, una civilización toca fondo, necesita un líder fuerte que unifique y que vuelva a levantar el país. Esto ha pasado siempre. Totalmente. ¿Y quién tenía enfrente a Chiang Un Kai-shek? cesarismo al final. Sí, totalmente. De cualquier corte. Y fíjate, además, está muy bien cogido el ejemplo, Pedro, porque César se enfrenta a Pompeyo y Mao Zedong se enfrenta a Chiang Kai-shek. Y son los dos modelos. Chiang Kai-shek ya sabemos dónde acaba, ya sabemos también todo el tema de Taiwán, que es una de las zonas que los japoneses se frotaron las manos en su momento. Lo que siempre fue chino, menos ese periodo que fue colonia japonesa. Esto es. Taiwán siempre fue chino, menos ese periodo. Entonces, lo que ves es que cuando China se hace con Hong Kong, está recuperando su Gibraltar. Y cuando China solicita Taiwán, que hombre, desde luego no estoy a favor de una invasión ni de lejos, porque lo último que quiero en el mundo es una guerra. Por supuesto. Pero sí que es verdad que hay una reivindicación histórica detrás de eso, ¿no? Te guste más, te guste menos, ¿no? Entonces, creo que deberían, como hermanos que son, entenderse de alguna manera. Sí, porque además son la misma etnia, la misma cultura, la misma lengua. Lo mismo todo. Entonces, ahora a lo mejor ya China, que está muy avanzada, puede llegar a otro punto de encuentro distinto con Taiwán, que no necesariamente sea rodearla de portaaviones y... Sí, un mismo país, dos sistemas. Por ejemplo, lo que tuvo con Hong Kong durante tiempo. Hong Kong, pero más grande. Eso es. Es un poco la parte psicológica de cómo quiere incorporarlo la China continental a Taiwán. Claro, entonces llegas ahí, comunismo triunfa, empiezan esos planes quinquenales y empieza el siglo del sueño chino. ¿Cuándo termina? Pues hombre, Mao Zedong muere, creo que es en el año 76, me parece recordar. No, ahora mismo no me Por acuerdo. ahí, pues el hombre ha dejado una huella muy alta, ¿no? A partir de ahí, pues siguen otros grandes líderes, Deng Xiaoping, por ejemplo, es otro gran líder, y llegamos al actual. Sí, Deng Xiaoping llega en el 78 al poder. Pues el otro creo que murió en el 76, por ahí. Cuando entra Deng Xiaoping, él sigue con lo que ha creado Mao Zedong. Y después tenemos otros líderes hasta llegar a otro gran liderazgo. Que sí, es lo el que pasa es que Deng Xiaoping le da una vuelta, fue cuando las famosas frases de ¿cómo es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? Lo que tenemos es que ser ricos. Eso es. Como decía, no importa el color del gato, sino lo importante es que cace ratones. Eso es. Y cambia completamente. Es decir, ya salen de aquella fase, ya el país ya está unificado y se dan cuenta de que para progresar necesitaban riqueza. Totalmente. Porque si un país no es rico, todo lo demás no sirve para nada. Es que es imposible creerlo. Claro, y hay políticas que visto desde Occidente y visto desde un punto de vista histórico no gustan. Por ejemplo, la política del hijo único es absurda. Es absurda para un occidental, es absurda desde unos principios, por ejemplo, cristianos. Pero es lógica desde el punto de vista que tú tienes una superpoblación y tienes que controlarla. Claro. Tienes que alimentarla. Claro. Las formas comunistas, ya te digo que a mí mi esquema mental humano y político me chirrían por todos los
todos lados. Entonces no voy a defender jamás ese modelo, pero sí que tengo que reconocer que ha convertido a China en una superpotencia. Entonces es un comunismo de aquellas maneras. Y sobre todo cuando quieres pasar de una civilización o de un país prácticamente rural, que ahí sí que hace falta tener muchos hijos, y quieres pasarlo a que sea urbano, que sea industrial, que sea avanzado. Entonces, efectivamente, pues era otra dinámica. Claro. Y ellos lo tienen muy claro, y además con ese planteamiento a largo plazo que hacen. Y al punto que hemos llegado ahora, realmente China es un comunismo capitalista. Es decir, es más capitalista que comunista. Absolutamente, absolutamente. Comunista, cuando hay algún problema importante que afecta a toda la sociedad, ahí sí que entra el comunismo. Y cualquier problema lo cortan de raíz o toman medidas radicales. Pero en lo demás, vamos, más capitalista que el resto. ¿Y qué es China ahora? Una superpotencia. Entonces, claro, llegamos al punto en que ellos se han marcado, sabes que hemos hablado muchas veces de la Agenda 2030, yo siempre te digo que yo soy de la Agenda 2031 porque soy de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y no me gustan las agendas satánicas. Pero ellos tienen su propia Agenda 2030, que es la 2049, que es el sueño de China. Eso es. Y es pasar del siglo de la humillación al siglo de la superpotencia. ¿Están a punto de conseguirlo? Pues Pedro, tú en programas que has grabado recientemente lo estudias y además lo hablas con expertos. Estamos ahí. ¿Por qué ahora mismo Trump le tiene tanto miedo a China? Pues seamos sinceros, porque el mundo se va a repartir de nuevo en dos bloques. Entonces, durante mucho tiempo, Estados Unidos, al caer la Unión Soviética, funciona como bloque único. Entonces, es el oligarca del mundo, hace y deshace y de aquellas maneras. ¿Pinta algo Europa? Cero y menos. Pero ahora llega el momento en que tú tienes que volver a repartirte el mundo. ¿Por qué? Porque tienes una China muy pujante y tienes una Rusia muy pujante y tus amiguitos de Europa cada vez pintan todavía menos y caen en todas las trampas. Entonces, en ese momento, tú que eres Trump, tienes que tirar por tu país. Y eso es muy respetable y muy admirable, aunque haya decisiones que sean ridículas, absurdas o que lleguen a conflictos y que estén mal planteadas, ¿no? Pero él quiere tirar por Estados Unidos. China tira por China. Rusia tira por Rusia. ¿Quién tira por Europa? Cada uno por un lado. Cada uno por un lado. Exactamente. Esto es el ejército de Pancho Villa. Son todos generales y no hay ningún soldado. Y los demás son indios. O sea, esto es un desastre. Claro, China ahora plantea sus condiciones. Porque China sale del siglo de la humillación. Y China no olvida. Los chinos tienen una memoria enciclopédica. Y cuando traten con ellos, les tratan ahora ya no de tú a tú. Es que ahora China hace así y mira aquí a Estados Unidos. Ya no está aquí, ni está aquí, está aquí. ¿Por qué? Porque la economía china es potente, aunque mira que ahora están con ciertas crisis y tal. Porque gran parte de la deuda de Estados Unidos está aquí. Y porque con el poder de los BRICS, con el intento de vuelta al patrón oro, con cada vez un dólar más debilitado. El yuan digital. Exacto. ¿Quién está ganando? ¿Y cuál es la guerra, esta tercera guerra mundial? La del reparto del poder en el mundo. Totalmente. Entonces tú puedes ir a la bipolaridad Estados Unidos-China, donde necesitas que Rusia sea tu aliado, por cierto, lo cual puede crear un punto de enfrentamiento entre los dos. Una Rusia que realmente sigue mirando hacia Europa, pero tiene China detrás. Entonces ahora es cómo repartes. ¿Repartes Estados Unidos-Rusia? ¿Repartes Estados Unidos-China? ¿Repartes Estados Unidos-China-Rusia? ¿Cómo repartes? Cuando encima dos de los que tienes enfrente resulta que son aliados entre ellos y están apoyados por los BRICS. Que si vemos los que apoyan a uno y los que apoyan a otro y lo ponemos en porcentaje de países y de miles de seres humanos, este bloque está aquí, este bloque está aquí. Y el que no lo quiera ver tiene un problema de realidad. Claro. Y lo que tú decías, Margarita, los chinos de la Unión Europea en su conjunto no se fían. No. Y hay países en concreto que no es que no se fíen, tienen más que recelos. Estaríamos hablando de Francia y de Reino Unido. Hombre. ¿Quién tenemos ahí una buena posibilidad? España. España. Tú lo has dicho. Que somos un país que hemos respetado y que respetamos a los demás. Eso y que además, efectivamente, tenemos de ser conscientes de que el mundo ha cambiado y que las alianzas, por tanto, también deben de cambiar. ¿Y quién es el que va a marcar la pauta a partir de ahora? Y hay que tenerlo absolutamente claro. Y lo demás, pues mira, cada uno local. Tú decías que cada uno que resuelva su propio problema. Al final los chinos entienden que ellos, de esos 6.000 años de historia o más, solo no han sido el centro del mundo durante 200 años. Que había pasado ese poder a Europa, pero él ha vuelto otra vez allí. Totalmente. A esa parte del mundo. Y otra vez ellos consideran que es su momento, y claramente lo está siendo. Y de hecho ahora mismo cualquier ciudad china, ya no te digo de las principales, mediana, está mucho más avanzado que cualquier ciudad europea. Es que es increíble. El cambio que le han dado, la transformación ha sido impresionante y en poquísimo tiempo. Prácticamente
El punto de inflexión es a partir del año 2000, podríamos decir prácticamente. Es impresionante en 25 años, Margarita. Increíble. Fíjate una cosa, si fuéramos inteligentes, cosa que evidentemente no lo somos mucho, y las 2, 3 cosas que no nos gustan de los chinos, por ejemplo, esto del reconocimiento del ciudadano, el ciudadano bueno recibe. No, pero aquí y demás. también lo hacemos. Claro, pero imagínate, por ejemplo, eso, decir, esto no me gusta, esto no lo importo. ¿Qué puedo yo exportar? Esto. Y de una relación de respeto construyéramos el nuevo mundo. Es decir, volviéramos al modelo hispano del respeto. Fíjate, ¿qué necesitaríamos tener en este bendito país nuestro tan friki maravilloso? Necesitaríamos tener un buen líder. Volvemos al mismo problema. Pero tal y como está ahora mismo yendo el mundo, está claro que Europa ha perdido un tren. Europa se va a comer viva en sus propios problemas y va a entrar en una crisis muy potente, a todos los niveles, por desgracia. Y mira que la Europa que tú y yo hemos conocido hace 20, 30 años era maravillosa, era un paraíso. O sea, yo quiero esa Europa, yo amo esa Europa, donde te movías, teníamos los mismos intereses, la misma cultura, el mismo todo. Yo quiero reivindicar esa Europa, pero esa es la Europa que ahora no tenemos, ¿no? Y tienes 3 grandes potencias y tienes una oportunidad de ofrecer un modelo alternativo, porque hay otra gran potencia de la que se están olvidando muchos. ¿Por qué? Porque algunos de esos países están ya como aliados de China y de Rusia, los BRICS. Entonces, imagínate recuperar esa hispanidad. Imagínate convertirnos en la 4ª potencia mundial. En juego. Es decir, el mundo no se va a repartir entre 3, se va a repartir entre 4. Imagínate ese punto de negociación desde la forma en la que los españoles hemos llevado a cabo siempre nuestras negociaciones, con ese respeto, ¿no? Imagínate sacar lo mejor de ese gigante chino, lo mejor de Rusia, lo mejor de Estados Unidos, lo mejor de los europeos. Es decir, buscar un modelo de diálogo y no un modelo de confrontación. Los iluminados que nos gobiernan nos están llevando, pero a marchas forzadas, al modelo de la confrontación, en lugar de llevarnos a lo que es el modelo anglosajón, las guerras del opio. Mientras que el modelo español es el modelo del diálogo, que no quiere decir bajarse los pantalones, sino es otra alternativa diferente, que es el respeto y el diálogo. Y nos entenderíamos fabulosamente bien con estas 3 grandes unidades. ¿Por qué? Porque Rusia es Europa. ¿Por qué? Porque cuando hemos estado en contacto con China, hasta la plata la pedían española. Y porque con Estados Unidos hay un inmenso tanto por ciento de su propio territorio que fue el virreinato de Nueva España y después fue México. Y tenemos y 60 millones de personas que hablan español. Y que van a decidir las próximas elecciones presidenciales. Fíjate, es que lo que estás diciendo es interesantísimo, porque además hay otro país fundamental del que se habla muy poco, que es India. Sí, pero es que los hispanos nunca hemos tenido ningún problema con China. Nunca hemos tenido los hispanos ningún problema con Rusia. No. Y los hispanos nunca hemos tenido ningún problema con India. No. ¿Quién ha tenido los problemas con estos países? Los ingleses, los franceses. Nosotros no. Nosotros no. Y efectivamente seríamos, como tú dices, desde el respeto mutuo, desde precisamente de comerciar ese intercambio, que no significa adoptar su sistema político, ni muchísimo menos. Desde luego seríamos fundamentales y es precisamente a lo que vamos a seguir luchando por ello, ¿verdad, Margarita? Totalmente, Pedro. Pues, queridos amigos, como habéis visto, otra lección absolutamente magistral, como os había prometido, que nos ha contado Margarita, y qué importante es entender la historia, una vez más, para comprender lo que pasa en el presente y hacer ese pronóstico de lo que puede suceder en el futuro. Así que esperemos que nos siga dando muchísimas más lecciones Margarita, que ya veis que es un verdadero placer y un lujo contar con ella, y aquí os emplazamos pues para vernos en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte y que seáis muy felices. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.